profe de guaraní, Lili Rodríguez. ¿Cómo estás, Lili? Maeshapa. Pora interei, che, comé pora. Re bien, amanecí muy bien. Pora. Handé Handé pora. Bueno, ¿Así también. sería? Handé pora. Handé, te digo yo, y vos me decís si bien o mal. Handé. Pora. Es bien, ¿no? Sí, ¿viste? es Va, muy bien, De es bien. a poquito, de a poquito. Sí. Ahí está, nos hemos saludado en guaraní. Un hermoso día, ¿cómo sería? Un Y sol. Bueno, primero hermoso día sería Peara, el Ara y Ponaiterei. Ujú. O Iponademá. Por además. Sí, Iponademá, Coara. Está re lindo este día. Ujú. Y el otro dijiste, el sol, tocando Claro, el sol. Cuarajú, Omimbi, brilla, brilla. el sol brilla. Y cuarajú sería El sol. sol. Y Mimbi Sos un brilla. cuarajú, sería, sos un Sí, sol, ¿no? Sí. Cuarajú. Cuarajú. Suena parece otra cosa, ¿no? Como insulto y le estás diciendo algo lindo. Sí, ¿será? Bueno, sí. Sos capaz un al sol, oído. viste que sos lindo, Sí. sos cuarajú. DPTI Cuarajú. Vos Bueno. sos un sol. Ujú. Después Bueno. vamos a entrar en el En lo romanticismo. O sea, que lo tenemos a Roberto acá atrás, Sí, viste, está, que te hacía esas todavía preguntas. No está en modo, todavía en modo pregunta. Está. Lili, hoy que vamos a seguir Hoy aprendiendo, vamos a ver- repasamos. ¿qué Vamos a hacemos? ver los colores. Hoy una lección sencillita. Vamos a ver los colores y los números. No estábamos teniendo una semana muy liviana para ir a algo complejo, así que vamos con algo sencillito. Para ir aprendiendo de a Sí, poquito. sí. Colores. Ahí tenemos la primer placa. Color se dice eso. Y haciendo un repaso de las cosas que ya aprendimos, Ujú. tenemos dos letras características del guaraní en esa. En sa, la comita alta, el apóstrofe, que siempre cuesta pronunciar, que hace una pausa en el sonido entre las dos vocales. Y la Y, ¿cómo se pronunciaba? Entonces queda sa, Si no tuviese la comita alta sería sa, pero como tiene la comita hay una pausa entre las dos vocales y se acentúa la última. Sa, Entonces, Eso sería color. Color. Y si yo lo pronuncio mal, ¿tiene algún significado el sa-u? sa, puede ser lágrima. Lágrimas. Sí, puede entenderse como lágrima sin la comita alta. Eso para recalcar, ¿no? Que si uno llega a hacer una mala pronunciación, puede cambiar el estar diciendo significado. otra cosa. Otra sí. cosa. O dar a entender otra cosa. Perfecto. Colores ahora. ¿Cómo en plural? ¿Cómo se pluralizaba una de las formas de pluralizar? Fuera. Cuera. Entonces, a la palabra color, que es sa, se le agrega, Sa-u, cuera. se queda sa, cuera. Ahí está. Entonces tenemos colores. Color en singular y color en plural. Pasamos a la siguiente placa después y ya vemos cómo se denominan cada uno de los colores. Blanco. Se dice Morotú. moroti. Sí. Esa Sí. es una I como la I nuestra del español, pero nasalizada. Moroti. T. Moroti. T. Ti. T. Eso, moroti. La I sale el sonido un poquito por la nariz. Moroti. Moroti. T. Eso, que no pierda. Yo le quiero agregar la Y. La pues. Y. No, que no Moroti. pierda la I de la I latina nuestra. Moroti. Moroti. Solo se le agrega esa nasalidad. Entonces, blanco se dice moroti. Moroti. Exacto. Ahora vamos a la siguiente placa. Bueno, ahí apareció. Morado o violeta. Es indistinto. Ujú. Puede ser en guaraní, cualquiera de los dos. Puede ser puta. Se dice morado o violeta. ¿Cómo? Puta. Suena- Pero es difícil. Vamos con el otro. La otra forma es un poquito más sencilla. Putarobu. Esa. Putarobu. Sí, sin tanta pausa, por favor. Sin tanta pausa. Es una sola palabra. Putarobu. Putarobu. Entonces, puta es rojo y robu es azul. Así de complejo es pronunciar en otro idioma y asemejarlo al nuestro. Querer trazar un paralelo forzado. Pasa eso. Entonces, Putarobu. exacto. Entre el Ahí me rojo, salió. el rojo y el azul. Putarobu. Tenemos la Y. El otro nuevamente. sería puta-u. Eso, nasalizado. Puta. Pero no, vamos al más sencillo. Putarobu. Putaru. Puta es rojo. Putarobu. Eso. Y robu es el azul. Así que la mezcla de ambos
queda violeta o morado. Sí. Tenemos la Y, que es el U, después tenemos la A nasalizada y de nuevo termina con la Y, que es el U. Putarobu. Putarubu. Perfecto, ahí está. Después de una breve pausa salió. A ver, la ¿Más siguiente- colores? Más colores, por favor. Vamos a pasar al siguiente y vemos qué nos aparece en la placa. ¿Cuál de todos? Ahí está. Celeste. Se dice Hobungu. Hobungu. Eso. Hobu es el azul. Hobungu. Eso, Hobungu. Entonces tenemos una palabra compuesta. Hobu, la primera parte es azul. Ujú. Y ngu viene de kangu. Kangu es algo apagado, tenue, fiaquento, incluso puede ser según el contexto. Entonces, azul tenue, eso es el celeste. El guaraní, como característica, siempre describe las cosas. Así que acá describe al celeste como un azul suave, un azul tenue. Entonces, ¿cómo se pronunciaría completito celeste en guaraní? Hobungu. 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 Eso. Y ahí teníamos la regla de la H, que en guaraní como Es se... J. Eso, es como una J. Hobungu. Hobungu. Tenemos varias características en esa palabra. La H como J, la Y nuevamente en 2 oportunidades como la U. Hobungu. Hobungu. Muy bien, así vimos cómo se dice celeste. El que quiere Hobungu, que le cueste. Que Así le sería, cueste. Mira, hasta rima y todo todavía. Naranjado. ¿Cómo se dice naranjado? Putauyu. Esta es compleja. Putauyu. ¿no? Otra vez, puta. Sí, porque rojo es puta. Ah. Así que todo lo que se asemeja a eso es puta. Puta. Putangu. Puta. Puta. Putauyu. Putauyu, perdón. Putauyu. Puta. Uyu. Eso es. Puta es rojo y el uyu se refiere al naranja. Puta. Entonces, Uyu. perdón, se refiere al amarillo. Entonces, entre el rojo y el amarillo obtenemos el naranja. Puta. Putauyu. Eso, sin Putauyu. pausa. Como no tiene el puso, Puta. Uyu. putauyu. Entonces, rojo y amarillo. De eso sale el naranja. Putauyu. Puta. Uyu. Pero vamos a decirlo naranja nomás, ¿no? Más fácil. Putauyu. Puta. Uyu. Muy bien, ahí vimos entonces eso. Vamos a ver el siguiente. Tenemos azul. Hobu. Hobu. Eso, hobu. Aplicamos la regla de la H como J y la Y como U. Entonces tenemos azul, es fácil. Hobu. Entonces, tus Hobu. ojos son hobu. Hobu. Ojalá, ¿no? Hobu. Ahí está. Ese fue fácil. A ver, el siguiente. Rojo. Ahí está. Puta. Eso, ahí está la palabra clave, la palabra Puta. raíz de los otros tonos. Puta. La Y, que es P, y la A final nasal, puta. Puta. Eso, Puta. puta. Eso, puta. 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 Ahí salió, puta. Muy bien. Tenemos amarillo. ¿Cómo se dice amarillo? Se dice sauyu. Sa. Sa. Uyu. Eso, sauyu. Porque terminan con una U. Sauyu. Sauyu. Sa. Uyu. Sí, sauyu. Ahí es amarillo. Muy bien. También fue, dentro de todo, fácil. Verde. Hobu. Hobu. Exacto. Muy Sí. bien. Hobu. Hobu. O hobu. Simplemente se dice muy a menudo hobu. Hobu. Simplemente, más fácil. Entonces, verde, hobu. Pero hobu también. Así que ahí lo tenemos al verde. Negro. Ju. Eso, es cortito. Ahí ya estoy diciendo negro. Ju. Eso, que suene más la U. Ju. Ju. La U, que salga el sonido por la nariz. Eso, algo así como esa queja. Como esa queja. Eso es negro. Y ahí creo que terminamos la lista de los colores. Se usa mucho en las descripciones de las cosas, ¿viste? La vida cotidiana, el auto de tal color, el caballo de tal color y demás. Así que puta es uno de los colores que se usa mucho y está bueno practicarlo porque si no se quiere Puta. confundir con una palabra. Un insulto. ¿Y el rosado, por ejemplo? Ah, eso no apareció en la placa. Putangu. Putangu. Esa nos faltó, creo.
ahora que yo que estoy vestida de rosa. Sí, vi el rosa por eso. Putang, que es el rojo, con kang, que es débil. Entonces, putang, rojo atenuado, rojo débil. Eso es rosado. Rosado. Se nos pasó esa plaquita, pero muy bien tu observación. Putang. Putang. Bueno, después ya sí están los colores clásicos. Sí. Lo repasamos todo. Sí, el resto de los colores que se usan a menudo. Bueno, ahora vamos con el tema de los números. De los números. Papapucuera. Papapucuera. Muy bien. Papá es contar, papapu números y cuera números en plural. Así que vamos a ver cómo se dice eso. Eso bastante escuchamos a menudo en las canciones, por ahí en los chamamé y demás, los números. Sobre todo el PTI. PTI cuñá, PTI cuimbaé y demás. 1. ¿Cómo se dice entonces? PTI. No, PTI. Eso, la PTI. I sigue siendo como la I del español, solo PTI. que al tener la comita arriba, el apóstrofe es PTI, es un nasal. PTI. Segundo, el 2 se dice Mocoy. eso, mocoy. También el acento nasal lo tenemos en la O, mocoy. Bojapú. Bojapu, bien esa pronunciación, rápido te salió. 3 se dice entonces bojapu. Ahí ya no me salió. La primera. Bojapu. Bojapú. Perfecto. Y 4, Irundú. ese cuesta un poquito más. Irundú. Claro, tiene la U Irundú. y la U. Entonces en la palabra está la U y la U. Irundú. Así que es todo un desafío. Tenemos la I latina, la U y la U. 5, el más fácil de todos. Po. Eso. Po es mano, me habías enseñado. Po es mano, y como la mano tiene 5 dedos, entonces alude a 5. Po. Después, 6, ya le sumamos el 1 al po. Y queda POTI 6. PTI. Po de 5 y TI de PTI. Claro. Entonces, De 1. 5 más 1, 6. Y lo mismo, a la misma regla se aplica al 7. Se dice Pocoy. pocoy. Después 8 se dice poapu. 9, porundu. Ahí está el ndu. Porundu. A ver cómo sale ese. Porundu. Eso. Y por último, facilito también 10. Pa. Entonces, tu clase de hoy, de 10. Pa. Ahí está, eso es 10. Y después 11 se le va agregando PTI. Sí. No. Sí, Por- se le va por agregando. lógica nomás. Sí, 2, 3, sí. Como sí, el sí. caso de 6, 7, 8. Exactamente, sí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya iba a ser mucho si Mucha hoy información. analizamos, sí. Pero la gente está familiarizada con el PTI, porque como te dije, por las canciones, por ahí por el chamamé. Mocoy también bastante familiarizada. Y hasta en Bojapú muchos llegan. El resto por ahí un poquito más desconocido, pero bueno, nada que no se pueda ir incorporando al diálogo cotidiano. Bueno, hasta aquí entonces ya vamos de a poquito. Sí. Y lo bueno es que las primeras clases nos enseñaste el tema de las consonantes, las vocales, y uno de a poquito, cuando va viendo, va asociando, aplicando ¿no? y Va asociando, aplicando, y por ahí se hace un touch más fácil, pero Sí, un poquito más, sí. es cuestión de práctica nada Sí, más. son las reglas, y cuando uno aprende las reglas, después de a poquito se le va quedando, y cuando ve la palabra escrita es más fácil pronunciarla. Estas plaquitas que nos pasa Lili, que lo compartimos con ustedes en el estudio, lo subimos después al Instagram del programa, Infomagazine_OK, por ahí si alguno quiere seguir practicando, ¿sí? Sí, o utilizarlo, alguna de esas palabras, alguna de esas frases incluso le va a servir, le va a ser útil. Bueno, hoy pa, entonces. Opa. Oh. Hoy pa y opa. Opa. 10 y termino. Opa. Opa No, también. opa es... Se acabó. ¿Se acabó? Terminó, sí. Bueno, gracias Lili por tu visita, Muy bien. y para nosotros es un placer tenerte aquí cada jueves. Igualmente. ¿Cómo es hasta la semana que viene? Ya, yo chape, semana uva. Nos vemos la próxima semana. Ay, perfecto, lo dijo ella muy bien. No se olviden que estamos con el super concurso solidario. Atención, ¿qué tenés que hacer? ¿Querés participar? ¿Te querés llevar los premios? Tenemos un gran sorteo a excusa Día del Padre. El 18 aquí en vivo vamos a estar realizando el sorteo. ¿Cuál es el premio? Mate
Termo de Distribuidora Jinetes, Alpargatas Jinetes y el Box Matero